esta parte que estoy marcando aquí con rojo, es como la tapa de ese cilindro, el émbolo de ese cilindro. Mientras que en esta sección está contenido el gas. Bueno, vamos a dibujarlo con otra cosa. Este no me gusta. Entonces, este es nuestro cilindro émbolo y vamos a poner ahí un gas. No sé, vamos a decir que esto es nitrógeno. Y está a una presión 1. Y ocupa un volumen inicial 1. Y tiene una temperatura 1. Acá afuera, todo esto le vamos a llamar alrededores. Entonces en el exterior pues vamos a tener una presión 2, que podría ser la presión atmosférica o podría ser una presión mayor, la que yo quiera, o menor incluso. Entonces este lo vamos a llamar presión del exterior. Vamos a decir que nuestro sistema es cerrado. Si está cerrado, N, número de mol de gas contenido, va a ser constante. Y vamos a decir que la temperatura también queremos que sea constante. Todos los sistemas los vamos a estar trabajando como cerrados. Con lo que vamos a ir jugando es con qué variable la establecemos como constante. Nuestras variables entonces son presión, volumen, temperatura. Ahora, ¿qué va a pasar si yo decido duplicar el volumen de mi sistema? Yo quiero que vaya ahora de un volumen inicial, no sé, de 1 litro a un volumen de 2 litros. ¿Qué creen que pase? La presión disminuye. La presión disminuye exactamente. Si B2 es mayor que B1, la presión 2 será menor que la presión 1. ¿Por qué? Pues porque ahora estoy permitiendo que haya más espacio entre mis moléculas y por tanto habrá menos colisiones y estarán empujando unas contra otras pues un menor número de veces. Es como si ustedes los pusiera en un camión chiquito al inicio y después los paso a un camión grande. Habrá más espacio y por tanto generarán menos presión contra las paredes. Si hago lo contrario
reducirles el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Aumenta, exactamente. Entonces, si ahora comprimo el gas y si digo que volumen 2 es menor que volumen 1, presión 2 tendrá que ser mayor que presión 1. Los paso a un camión más chiquito de donde estaban y entonces ahora están más apretados y la presión que ejercen en las paredes, bueno, en las paredes del camión para tratar de salir, pues también va a ser mayor. Esto es válido si mantengo la temperatura y N constantes. Entonces aquí observo una relación entre presión y volumen. O lo puedo escribir de esta otra forma, es lo mismo. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, uno es inversamente proporcional al otro. De manera gráfica, puedo poner presión contra volumen y voy a observar algo así. A medida que disminuye el volumen, la presión tiene que ir aumentando. A medida que aumente el volumen, la presión va a ir disminuyendo. Entonces, esta es la ley de Boyle. Noten que aquí estoy escribiendo proporcional. Pero con esto sí puedo escribir una relación más. Si yo veo que se mantiene esta relación, entonces puedo decir que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 y también será igual a presión 3 por volumen 3 y así hasta cuantas condiciones que yo tenga. Entonces, esta línea que tengo aquí, pues puedo ir calculando en cada punto cuál sería la presión según el cambio de volumen. Entonces, muy fácil, si yo tengo un sistema isotérmico y les digo, estás a una presión inicial de una atmósfera y tienes un volumen inicial de 5 litros, ¿qué presión tendrás si tu volumen final es de 10 litros? ¿De cuánto va a ser? 0.5, ¿no? Sí. 0.5 atmósferas. Si el sistema es isotérmico. Y si les dijera, pues ahora de aquí vas a disminuir el volumen hasta 0.2 litros. Fácil, ya tenemos nuevas condiciones. Si de aquí nos vamos a un volumen 3.2 litros, pues ahora tenemos una presión inicial de 0.5
un volumen inicial de 10 y queremos ahora un volumen final de 0.2 litros. Ahora la presión 3 será de 25 atmósferas. Y así puedo ir calculando diferentes estados, siempre y cuando permanezca en una condición isotérmica. Y además mi sistema sigue siendo cerrado. Esa es la ley de Boyle. Hay una relación de proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Vamos a ver ahora. Ley de Charles y Gay-Lussac. Ahora vamos a dejar como constante N y P. Nuestro sistema va a ser isobárico. Ok, primer caso. Tenemos una presión 1, volumen 1, temperatura 1. Y vamos a aumentar el volumen, vamos a dejar que el gas se expanda. Pero la presión 2 tiene que ser igual a la presión 1 porque dijimos que va a ser constante. ¿Qué tendría que pasar con la temperatura para que esta condición se cumpliera? Si aumenta el volumen, aumenta el espacio entre las moléculas.
y entonces habría menos colisiones. Pero yo quiero que haya muchas colisiones, tantas como había en esta otra condición, para que la presión se mantenga igual que en el estado inicial. ¿Qué tendré que hacer con mi sistema para que eso ocurra? Aumento la temperatura. Entonces aquí, temperatura 2 tendrá que ser mayor que la temperatura 1. Si yo no hago eso, al haber más espacio entre mis moléculas, pues van a tener van a haber menos colisiones y va a haber menos energía cinética y por tanto menos presión. La única manera de arreglar eso es aumentarle la temperatura. Si me voy al caso contrario, si ahora reduzco el volumen y quiero mantener la presión, al reducir el volumen, de colisiones porque hay menos espacio entre moléculas. Entonces, si B2 es menor que B1, pero quiero que la presión 2 sea igual a la presión 1, ¿qué voy a tener que hacer con mi sistema? Reducir temperatura. Entonces, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Hay una relación proporcional. Entonces puedo decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta uno, aumenta el otro. Escrito de otra forma, volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a volumen 2 sobre temperatura 2 y así sucesivamente. A presión y N constantes. ¿Qué va a pasar si ahora yo quiero que sea volumen y N constantes? Vamos a dibujar el sistema. Si el volumen es constante, entonces ahora nuestro sistema es isocórico o isovolumétrico.
Entonces, lo que le vamos a hacer ahora es que le vamos a aumentar la presión. Es más fácil de visualizar. Le vamos a aumentar la temperatura. Queremos que temperatura 2 sea mayor que temperatura 1. ¿Qué va a pasar con la presión? No puede cambiar el volumen. ¿Qué tendría que pasarle con la presión? ¿La presión también aumenta? También aumenta. Presión 2 será mayor que presión 1. Un ejemplo que pueden tener en casa. Una pelota de estas de plástico no puede cambiar su volumen. Si la ponemos al sol, como no puede cambiar su volumen, va a llegar un momento en el que tal vez reviente, tal vez explote. ¿Por qué? Porque la presión será tanta, la energía que tienen las moléculas aumenta con la temperatura y al no poder incrementar el volumen, la presión va aumentando cada vez más. ¿Qué pasa si yo enfrío, si yo retiro calor del sistema y ahora digo que T2 es menor que T1? Lo mismo que acá, ¿no? Pero presión 2 será también menor que presión 1. Y entonces puedo decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. O que la presión 1 sobre temperatura 1 será igual a presión 2 sobre temperatura 2 y así sucesivamente. Sí es isovolumétrico. Entonces ya tenemos tres relaciones de proporcionalidad. Una, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es además directamente proporcional a la temperatura. Y la temperatura es directamente proporcional a la presión. Y nos queda una ley más. ¿Alguna duda de lo anterior? Esta última que vimos fue la de Gay-Lussac, ¿verdad? Así es. Y la otra era la de Charles. Exacto. Ok.
Ok, nos falta la ley de Avogadro. La ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. O sea, queda lo mismo si yo tengo nitrógeno, por ejemplo, o tengo oxígeno, tengo tal vez helio. Si esos tres sistemas tienen la misma presión, la misma temperatura y ocupan el mismo volumen, N de cada uno será igual a la del otro. Entonces, N del nitrógeno va a ser igual a N del oxígeno y eso también va a ser igual a N del helio. Si y solo si es el mismo volumen, están a la misma presión y a la misma temperatura. Y ahí tengo otra proporcionalidad, otra relación. El volumen es proporcional al número de mol. A presión y temperatura constante. Entonces, B sobre N también será igual a constante. O B1 sobre N1 será igual a B2 sobre N2 igual a B3 sobre N3 y así.
Esa es la ley de Avogadro. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas esas leyes? Vamos a construir nuestra ecuación de estado. ¿Alguna duda? Vean cómo cada ley requiere que n y alguna de las variables sea constante. Yo tengo 3 variables: presión, volumen y temperatura. Solo puedo fijar, bueno, para las otras leyes solo puedo fijar una de las variables, que puede ser presión, volumen o temperatura. Si fijo una de esas variables, las otras 2 van a estar relacionadas. En la ley de Avogadro voy a fijar 2 variables, pero entonces ahora se me queda relacionado el volumen con el número de mol o el número de moléculas. Entonces voy a utilizar estas relaciones para construir la ecuación de gas ideal. Vamos pues a reescribirlo por acá. Entonces, esto va a ser como un pequeño resumen. Entonces, ley de Boyle de temperatura y n constantes dice que el volumen o la presión es inversamente proporcional al volumen. Ley de Charles dice que el volumen es proporcional a la temperatura. Y ley de Avogadro dice que el volumen es también proporcional al número de mol. Por tanto, el volumen es proporcional a la temperatura, al número de mol y al inverso de la presión. Sigo conservando el signo de proporcionalidad. Si yo quiero quitarlo, voy a tener que multiplicar por una constante para poder poner que el volumen es igual a, multiplico por una constante a la que voy a llamar R, y lo demás se mantiene igual. Esa R es la que conocemos como constante de los gases.
Y esta ecuación que acabamos de escribir aquí, aunque normalmente la encuentran como presión por volumen es igual a N RT, es la ecuación para gas ideal. Esa es la ecuación más sencilla para explicar el comportamiento de un gas. ¿Qué nos falta? Saber cuánto vale R. R está en las tablas, está en los libros. Pero, pues, ¿de dónde habrá salido? Vamos a ver. Experimentalmente, un mol de un gas ocupa un volumen de 22.414 litros a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Ok, se nos va a acabar el tiempo, pero ahorita